Continuamos con la descripción del cerebro. Hasta ahora hemos observado que el cerebro está constituido anatómicamente por tres partes: dos hemisferios cerebrales y el cerebro medio diencéfalo. Desde la configuración externa hemos observado a los hemisferios cerebrales por fuera y así apreciamos sus tres caras, externa, interna e inferior, separados por los tres bordes. Para poder conocer y estudiar el interior de los hemisferios cerebrales y también poder acceder al cerebro medio diencéfalo, vamos a tener que hacer el estudio de la configuración interna del cerebro, y para eso necesitamos hacer dos tipos de cortes que se practican en dos direcciones diferentes. En esta imagen observamos la cara interna del hemisferio cerebral derecho, observamos al cuerpo calloso, al trígono cerebral, comisuras interhemisféricas, formaciones de sustancia blanca que, recuerden, establecen relación entre un hemisferio cerebral y el otro. Acá hicimos un corte sagital para poder hacer esta vista. También apreciamos una pequeña parte del diencéfalo cerebro medio. Pero si quisiéramos conocer el interior de toda esta estructura, vamos a tener que hacer otros dos cortes. Uno es el corte coronal o frontal. Se denomina así porque coincide con la sutura coronal del cráneo. También se lo conoce con el nombre de corte de Charcot. Y otro es este corte, el corte horizontal o transversal, también conocido con el nombre de corte de Fletchsill. Estos son los cortes cerebrales que podemos practicar. El más simple es el corte sagital, que se practica para poder observar con más claridad y mejor la cara interna de los hemisferios cerebrales. Pero para acceder al interior del cerebro vamos a practicar o el corte coronal o el corte horizontal. Este es el corte coronal frontal o de Charcot. Observamos la dirección del corte, retiramos este sector y nos encontramos con esto. Este es el interior del cerebro. Acá apreciamos el interior de cada hemisferio cerebral y al diencéfalo. Nuevamente el corte de Charcot. Hacemos el corte, retiramos esta parte y nos encontramos con esta estructura. Acá observamos, como les dije hoy, el interior del hemisferio, de cada hemisferio cerebral y el diencéfalo. En el corte horizontal, esta es la dirección, retiramos todo este sector y nos vamos a encontrar con esta imagen. Y acá apreciamos el interior de cada hemisferio cerebral y el diencéfalo. Acá está la comparación entre el corte frontal, coronal o de Charcot y el corte horizontal, antero-posterior o de Fletchsill. Si ustedes entendieron cómo es la dirección del corte, van a poder entender estas medidas. Y esto sirve porque ustedes cuando vean o estudien en un libro y aparezcan los cortes, van a entender que en el corte horizontal el resultado del corte horizontal es un óvalo con estas medidas, y el resultado de un corte coronal o de Charcot es esta estructura más pequeña. Acá les presento a los núcleos grises del diencéfalo. Estos son los núcleos grises del diencéfalo. Encontramos al tálamo, que es el núcleo más destacado, el núcleo caudado, que es este que está acá en color verde, y acá podemos observar las partes del núcleo caudado. La cabeza es la parte más anterior, el cuerpo propiamente dicho, y la cola, que es la parte más posterior del núcleo caudado. Y este es el núcleo lentiforme. Estos tres núcleos, tálamo, caudado, lentiforme o lenticular, sumado al núcleo antemuro, que posteriormente vamos a ver, son los núcleos grises del diencéfalo, también conocidos como núcleos grises de la base o también conocidos como cuerpo estriado. Volvemos al corte frontal o de Charcot y vamos a observar
las formaciones de sustancia gris. Vemos la corteza cerebral, que es este manto que rodea a ambos hemisferios cerebrales. Ustedes ya estudiaron la corteza cerebral desde afuera. Ahora pueden observar el interior de la corteza cerebral. Como formaciones de sustancia gris, vamos a marcar a los núcleos grises del diencéfalo. El núcleo caudado, que recién vimos con todas sus partes constitutivas, el núcleo lenticular o lentiforme. Acá observamos a la corteza del lóbulo de la ínsula. Recuerden que si penetrábamos por la cisura de Silvio, nos encontrábamos con el lóbulo de la ínsula, que es el lóbulo oculto del cerebro. Y tiene, por supuesto, su corteza, que también es sustancia gris. El antemuro, que es otro de los núcleos del diencéfalo, y acá encontramos al tálamo. Todo lo que encontramos en este hemisferio cerebral, por supuesto que también lo tenemos en este. Los tálamos están separados entre sí por el tercer ventrículo, porción del sistema ventricular, y acá apreciamos también a los ventrículos laterales dentro de los hemisferios cerebrales. Recuerden que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo forman parte del sistema ventricular y están comunicados entre sí por los agujeros de Monro. De este lado vamos a marcar la sustancia blanca, que por supuesto también está presente en este hemisferio cerebral. Marcamos al centroval. El centroval es toda esta estructura, está formado por distintos tipos de fibras blancas. Tiene, o vamos a encontrar en ella, fibras de asociación, que son fibras de sustancia blanca que en un mismo hemisferio ponen en relación dos regiones de la corteza más o menos alejadas. Estarían en este sector. Después tiene fibras comisurales, y ahí aparecen estructuras que ustedes ya conocen. El cuerpo calloso, el trígono cerebral, que son comisuras interhemisféricas, formaciones de sustancia blanca que relacionan a un hemisferio cerebral con el otro. Y este centroval también tiene fibras de proyección. Son fibras que van a establecer relación entre la corteza cerebral y los núcleos grises del diencéfalo. Marcamos al cuerpo calloso, que recién mencionamos, y acá aparecen porciones de sustancia blanca que se encuentran entre los núcleos grises del diencéfalo. Así encontramos a la cápsula interna, que se encuentra entre el tálamo y el caudado por dentro y el lenticular por fuera. Aparece la cápsula externa, que se encuentra entre el lenticular por dentro y el antemuro por fuera, y aparece la cápsula extrema, que se encuentra entre el antemuro por dentro y la corteza del lóbulo de la ínsula por fuera. Vamos a apreciar estas mismas estructuras que ya mencionamos, pero en el corte horizontal o de Flechsig. Entonces, como porciones o formaciones de sustancia gris, marcamos la corteza cerebral, marcamos al núcleo caudado, marcamos al núcleo lenticular, marcamos a la corteza del lóbulo de la ínsula, al antemuro y marcamos al tálamo. Pueden apreciar que observamos las mismas estructuras que en el corte coronal. Dentro de la sustancia blanca volvemos a marcar el centroval, el cuerpo calloso, la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema. En esta imagen vamos a apreciar que esas estructuras que se ven en ambos cortes, en el corte horizontal,
se van a ver de manera diferente a como se ven en el corte coronal. Acá están las diferencias. Observo. Estas son las diferencias. Entonces, observo al núcleo caudado en el corte horizontal. ¿Pero qué observo del núcleo caudado? Hacia adelante observo la cabeza del núcleo caudado. Observo al núcleo lenticular. Y observo del núcleo lenticular sus dos porciones, el putamen, que es la porción más externa, y el globo pálido, que es la porción más interna. Del núcleo caudado, en el corte horizontal, también puedo apreciar su porción posterior, que es la cola. Entonces, en el corte coronal solo veo al núcleo caudado, lo veo una sola vez, pero en el corte horizontal observo dos de las partes constitutivas del caudado, la cabeza adelante y la cola atrás. Dentro de la sustancia blanca observo al cuerpo calloso, pero hacia adelante puedo observar la rodilla del cuerpo calloso. De la cápsula interna voy a observar el brazo anterior, que se encuentra entre el caudado y el lenticular. Observo la rodilla de la cápsula interna, que se encuentra entre el caudado y el tálamo por dentro y el lenticular por fuera. Y el brazo posterior, que se encuentra entre el tálamo por dentro y el lenticular por fuera. Y la porción retrolenticular, que se encuentra por fuera del núcleo lenticular. Entonces, repito, en este corte observo la cápsula interna, pero puedo o tengo la posibilidad de observar las partes constitutivas de la misma. En cambio, en el corte coronal solo veo la cápsula interna, pero no puedo diferenciar sus porciones. Del cuerpo calloso también puedo observar la parte posterior, que es el rodete. Entonces, repitiendo, en esta imagen observo las diferencias que puedo apreciar entre el corte horizontal y el corte coronal. El corte horizontal, al ser un corte que me da más visibilidad, me permite ver las diferentes partes de cada uno de los elementos que aparecen. Entonces, del núcleo caudado observo la cabeza y la cola. Del lenticular observo las dos porciones, el globo pálido, que es la parte interna, y el putamen, que es la parte externa. Del cuerpo calloso puedo observar la rodilla adelante y el rodete atrás, y de la cápsula interna las cuatro partes o porciones que la constituyen: brazo anterior, rodilla, brazo posterior y porción retrolenticular. Es muy importante que recuerden estas porciones, porque por acá, por estos sectores, van a ascender vías sensitivas buscando la corteza cerebral y van a descender vías motoras desde la corteza cerebral hacia su destino final. Acá apreciamos al tálamo, que, como les dije, es uno de los núcleos grises del diencéfalo de más relevancia. El tálamo está constituido o formado por varios subnúcleos. Los más destacados son el núcleo anterior, el núcleo posterior, que se denomina pulvinar, tiene un núcleo medial, que a su vez se subdivide, y un núcleo lateral, que también se subdivide. Dentro de los núcleos laterales, el que vamos a destacar, son varios, pero el que tiene más relevancia para nosotros es este, el núcleo ventral posterolateral. ¿Por qué es tan importante este subnúcleo del tálamo? Porque a este núcleo o a este subnúcleo del tálamo van a llegar las vías sensitivas antes de dirigirse hacia la corteza cerebral del lóbulo parietal. Y en esta última imagen vamos a apreciar que
el tálamo, este es el tálamo, todas las regiones periféricas o cercanas al tálamo son las regiones que se conocen con el nombre de regiones talámicas. Entonces, vamos a apreciar que por debajo del tálamo tenemos al infratálamo. Debajo y delante del tálamo tenemos el hipotálamo. Debajo y hacia atrás del tálamo tenemos el subtálamo, en este sector. Y por arriba y atrás del tálamo, el epitálamo. Entonces, tálamo, hacia abajo, infratálamo, hipotálamo adelante, subtálamo atrás y epitálamo por atrás y arriba del tálamo. De esta manera terminamos el estudio de la configuración interna del cerebro. Muchas gracias.